Entonces, a partir de, a partir de este momento, estoy realizando la grabación. Entonces, básicamente, Mom Business University busca mejorar el mundo capacitando una mamá emprendedora a la vez a través de plataformas virtuales. Y la visión que tenemos es crecer a nivel latinoamericano para ser la plataforma número uno de capacitación y cada vez ir incluyendo muchísima más tecnología. Entonces, la plataforma que utilizamos nosotros ahorita es Zoom y básicamente nos permite tener como que esta charla uno a uno y poder grabar y poder hacer como muchas cosas también, ¿verdad? Y el día de hoy, el curso que vamos a recibir básicamente es sobre finanzas para mujeres. Entonces, este curso está diseñado primero para que puedas entender cómo tus creencias personales pueden afectar a la percepción o al manejo que tú vayas a poder tener de el dinero, básicamente. Y es como algo muy interesante y es que cuando uno habla sobre dinero, muchas veces no se pone a pensar en todo lo que trae uno de atrás, que a veces crea limitantes para que realmente puedas explotar al máximo tu capacidad y por lo tanto generar todos los ingresos que tú realmente quieres y que tú te mereces. Entonces, yo creo que la mayoría de las personas, especialmente cuando estamos emprendiendo y buscamos cursos de finanzas, lo que buscamos es, bueno, ¿qué hago con esto que me está entrando y cómo hago para que me siga entrando más o para administrar bien lo que me está ingresando, ¿verdad? Entonces, lo dividí en tres objetivos. Este curso está dividido en primero identificar qué es lo que tú crees sobre la parte económica, sobre la parte financiera, sobre el dinero y cómo eso está impactando en tu vida. Luego, herramientas prácticas para que puedas desarrollar finanzas saludables. Y esta parte a veces puede parecer que está un poco más enfocado mucho a la persona, pero es porque en mi experiencia, cuando uno trabaja primero en la persona, entonces todo lo demás viene por añadidura, o sea, todas las cosas se vienen a dar de una forma positiva. Mientras que si uno solo trabaja en tener herramientas, pero no ha trabajado en la parte personal, no va a funcionar. Y aún así, aún uno ya trabajando en cosas personales, llega un punto donde a veces puede uno cometer errores de nuevo y como por así decirlo, tener como recaídas en ciertos malos hábitos. Pero al final, la idea es poderlo trabajando. Y la tercera, que creo que es de las más importantes, y es cómo establecer un plan de acción muy claro sobre cómo mejorar tus finanzas, tanto personales como empresariales. Aunque seamos honestas, si hablamos de finanzas de para emprendedoras, es un mix entre lo que yo genero de otras fuentes muchas veces me sirve para subsidiar mi emprendimiento y mi emprendimiento obviamente yo lo estoy haciendo porque necesito también pagar cuentas personales. Entonces se vuelve al final todo uno solo, ¿verdad? Y entonces aquí viene la primera pregunta y es un poco como de introspección y es si realmente creen que son mujeres millonarias. Y entonces ahí pediría si me pueden responder en el chat si hay alguna, algo que les pueda decir a ustedes si creen que en este momento son una mujer millonaria o una emprendedora millonaria. Creo que va a ser un poco más fácil. Ana Lucía, te habilité el micrófono de nuevo. Y Ok. coméntame, cuando tú ves esta imagen, cuando piensas en esa pregunta de ser una mujer millonaria, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Ay, la fórmula secreta para eso, para ser millonaria, o al menos como que le rinda a uno más el dinero. Pues creo que las mujeres tenemos, o la mayoría de mujeres tenemos como la capacidad mejor que los hombres de administrar los recursos. Y bueno, yo me he dado cuenta, te lo digo por experiencia personal, Ujú. resulta que a mi esposo todo se le olvida. Entonces, alguien tiene que estar con la atención puesta en ese aspecto para que logre funcionar el todo, pues la familia, la casa, el emprendimiento, lo que estamos haciendo. Y entonces, pues digo yo, mal que bien me está funcionando, digamos, mi método, que no ha de ser como el mejor, pero he ido captando ahí varias cosas de varios asuntos y pues ahí voy. Pero,
pero sí como a veces que lo lleven en algo como más seguro, ¿verdad? A uno para decir, sí, no estoy tan perdida en lo que estoy haciendo, o, no, cabal, a mí me falta ver eso, ¿verdad? Cosas así, pues, esa realmente lo que dije yo cuando vi el anuncio, pues, ¿verdad? Ok, buenísimo. Entonces yo creo que estamos ambas en el lugar correcto. Entonces voy a silenciar, Ay, qué bueno. voy a silenciar ahorita tu micrófono por un momentito. Ok. Básicamente, si tú comienzas a ver cuando o sea, todas las personas, hombres o mujeres, independientemente, que son millonarios alrededor del mundo, muchos de ellos van a tener ciertas características que uno va a ver y realmente la mayoría de las personas no tienen casi que nada diferente a lo que nosotros somos. O sea, son personas comunes y corrientes como todos nosotros, pero la pequeña diferencia, digamos, o sea, o ese detalle que hace la gran diferencia ante todas las cosas, normalmente va a ser la persistencia ante conseguir un cierto objetivo. El mejor ejemplo creo yo que va a ser Thomas Edison, o sea, Thomas Alva Edison, que él estuvo probando diferentes métodos para poder desarrollar el bombillo y al final, cuando uno le preguntaba a él, le decían, bueno, entonces, ¿cómo se siente después de haber fracasado 1000 veces? Y entonces dijo, no, realmente yo no fracasé 1000 veces, sino que encontré 1000 maneras de las cuales no podía generar energía a través de un bombillo. Entonces, tuvo que pasar por un proceso, pero la mayoría de las personas no estamos dispuestos a pasar por ese proceso. Entonces, eso es lo que va a hacer la diferencia. O sea, estar dispuesto a pagar el precio para poder llegar a ese lugar. Y realmente no son muchas las personas. Ahorita justamente que tú mencionabas un tema sobre el que depende mucho también de las culturas, incluso también depende de la edad y de las responsabilidades que uno esté viviendo, pero no necesariamente todas las mujeres son buenas administradoras o viceversa, o sea, es algo que pasa muy común. Es más, si uno lo ve también a nivel general, no necesariamente todos los administradores de empresas realmente saben administrar su propio hogar. Entonces, a pesar de que estudiaron para eso, entonces se requieren de muchísimas cosas. Y básicamente muchas de las cosas que vamos a ver el día de hoy está basado en un libro que a mí me marcó muchísimo. Y este libro se llama Mujer Millonaria y fue escrito por Kim Kiyosaki, que es la esposa de Robert Kiyosaki, un gurú en la parte de finanzas personales. No sé si en algún momento lo has escuchado. Entonces, al final ella desarrolló un sistema, digamos, e hizo una investigación bastante profunda sobre, pues, cómo apoyar a las mujeres a poder crear finanzas personales saludables. Y vamos a verlo así muy, muy rápido. Mucho de esto surge por el tema de las estadísticas que aparecen relacionadas precisamente a las mujeres. Y entonces, cuando comenzamos a ver estadísticas tal vez no tan alentadoras, pero como que el 47% de las mujeres que tienen más de 50 años son solteras, o el clásico que la mitad de los matrimonios terminan en divorcio, y que la calidad de vida de las mujeres se ve afectada drásticamente con el primer año después de haber terminado ese divorcio. Cuando conforme vamos viendo, nos damos cuenta que muchas veces en muchas culturas hay mujeres aún que todavía se dedican únicamente a su hogar. Entonces, cuando por alguna razón termina su matrimonio, nos damos cuenta de que no tenían nada más con lo cual poder generar ingresos. Si nos vamos a culturas un poco más extremistas, si nos vamos, por ejemplo, con el Medio Oriente, vamos a encontrar lugares en los cuales si una mujer por alguna razón, o se separa de su esposo, o por alguna razón termina quedando viuda, básicamente queda completamente destinada a la pobreza, porque no puede hacer nada si no está acompañada de un hombre, tristemente. Pero sin ir tan lejos, estando aquí mismo en Guatemala, nos damos cuenta que la mayoría, pues no sé si se han logrado percatar, pero muchos de los ancianitos que uno ve en las calles son mujeres. Y entonces, y son mujeres que ya no encuentran otra forma para poder generar ingresos, a pesar de que en sus años mozos hayan tenido fuentes de ingresos. Pero todo eso va relacionado también a muchas prácticas que uno desde muy joven no hace, cosas que uno no toma en cuenta para poder asegurar que en esos momentos, cuando uno ya no tenga esa fuerza para poder trabajar, entonces tenga algo que le ayude a seguir generando ingresos. Entonces, cuando yo comencé a ver esa parte de estadísticas, a mí la verdad que me movió muchísimo.
Y cuando comencé a recordar un poco también en la historia cómo había sido la parte de finanzas, y lo pongo ahorita muy específico para las mujeres y poco a poco vamos a ir avanzando con el tema de ser mamás y emprender, nos damos cuenta que al inicio la parte del dinero no era algo que nos fuera inculcado como muy parte de nuestro género, ¿verdad? Entonces, sí éramos administradoras, pero hablar del dinero y la forma de generar el dinero no era algo natural, digamos, de las mujeres. Y nos vamos hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Entonces comenzamos a ver en temas de la prehistoria, digamos, el tema de que los trabajos de mayor fuerza y que llevaban como que un sustento más grande, como el caso de la casa, pues eran los hombres los que llevaban todo ese sustento al hogar. Y las mujeres eran las que se encargaban de estar en el hogar, pues cuidando de los hijos. Así fue como nació también la agricultura y nacieron un montón de cosas más, ¿verdad? Entonces, conforme fuimos avanzando en la historia, entonces esa parte de los negocios especialmente, y los negocios los íbamos asociando mucho a esa forma de generar ingresos en grande. Entonces los negocios iban siendo relegados siempre a la parte de los hombres. Entonces, eso no significa que las mujeres no tuvieran esa capacidad, sino que era como normalmente funcionaba la cultura. Entonces, yo todavía me acuerdo, estando bastante joven, que realmente esa parte incluso de hablar del dinero en mi familia era como un tema medio tabú. Entonces, no se hablaba sobre cuánto ganaba uno, cuánto ganaba el otro. Es más, todavía, mis papás ya no se encuentran juntos, pero todavía pasó un montón de tiempo ellos separados y nunca supo realmente cuánto generaba uno y cuánto generaba el otro. Entonces, esa parte también crea como una cierta barrera de que pues, el dinero no es algo de lo que normalmente tengamos que hablar. Pero eh, por fortuna y desafortunadamente, conforme pasó el tiempo, por ahí entre los años 30, 50, cuando fue la Primera, Segunda Guerra Mundial, pasó algo que obligó a que las mujeres tuviéramos que salir de ese marco en el que nosotras estábamos y entonces nos abrió las puertas a que pudiéramos desarrollar muchas otras cosas. Entonces, debido a que la mayoría de los hombres estaban en guerra, eso obligó a que las mujeres comenzaran a ocupar puestos en fábricas, comenzaran a ocupar puestos en deportes, en entretenimiento y muchas otras cosas que normalmente no se les veía. Entonces, obviamente, eso era un trabajo que era remunerado, donde sí físicamente tenían que estar recibiendo efectivo. Entonces, cuando comenzó eso, entonces comenzamos a ver justamente el que a algunas sí les iba muy bien manejando el dinero y a otras tal vez no tanto, por lo mismo de que no tenían como esa costumbre precisamente de estarlo manejando. Y ahora, pues si nos damos cuenta en la actualidad, al final nos toca hacer de todo. Entonces, y justamente como tú mencionabas, Ana Lucía, cuando uno comienza cuando uno comienza una familia, cuando comienza a emprender y cuando comienza a hacer muchísimas cosas, o sea, es como tener muchas pelotitas en el aire. Entonces estamos balanceando esas pelotitas en el aire, tratando de que no se nos caiga ninguna, pero al final, cuando hacemos que eso dependa solamente de nosotros, entonces se vuelve muy complicado y en algún momento alguna se cae. Entonces, para eso existe algo que yo le llamo sistematización. Y eso es algo así como hacer cosas que se vuelvan automáticas, donde no necesite que necesariamente yo todo el tiempo lo esté haciendo para que funcione, porque es muy desgastante. Y yo lo he probado, o sea, he estado en esa posición donde hacer uno todo es muy desgastante y uno termina muerto, sin energía y sin ideas incluso para poder resolver las cosas. Y ahí es donde nos comenzamos a volver improductivas. Y al final, como emprendedora, lo que necesitamos es generar. Entonces, hay algunas cosas que yo sé que no aplican a todas, pero esta caricatura, cuando en algún momento la vi, me llamó muchísimo la atención y es no aplica para todas las mujeres, por supuesto, ¿verdad? Pero siempre existe ese tema cuando vemos, por ejemplo, que hay parejas donde vemos al hombre que tiene muchísima plata, y eso pasa especialmente con los ricos millonarios, y de repente vemos que tal vez están acompañados de jovencitas que no necesariamente se ven que han trabajado lo mismo que han trabajado estas otras personas. Entonces, y sin ir tan lejos, si una persona gana la lotería, cuando alguien gana la lotería, si no tenía una buena base financiera, al par de años lo va a perder todo de nuevo, va a terminar igual o mucho peor de como estaba al inicio. Entonces, cuando no tenemos como que todo ese conocimiento, digamos, y esos principios sobre cómo manejar el dinero al final,
pues terminamos no manejándolo bien y perdiéndolo todo. ¿Va? Aquí creo que va a entrar tal vez un poquito como en controversia lo que habíamos platicado hace un momentito contigo, Ana Lucía, y es, hay algunas personas, por ejemplo, que cuando comienzan a ver a mujeres, y yo creo que como emprendedores nos damos cuenta, sabemos que las mujeres somos buen mercado, porque gastamos en todo, y gastamos para todo, y hay de todo para nosotras. Entonces todos los emprendimientos que están basados y están alrededor de las mujeres normalmente terminan siendo exitosos porque por alguna razón hemos traído eso inculcado de que tenemos que comprar de todas las diferentes cosas. Las cosas del hogar van enfocadas a las mujeres. Los alimentos del súper van enfocadas a las mujeres, aunque sean los niños quienes los están pidiendo, pero al final quien toma la decisión de compra normalmente termina siendo la mujer. Eh, Maquillajes, ropas, las cosas para los hijos, o sea, son un montón de cosas que aún si se haga en equipo, pero muchas veces el mensaje termina llegando a una mujer porque también las mujeres somos muy emocionales. Entonces, como si vemos ahorita todos los mensajes se vuelven emocionales, conectan rapidísimo con nosotras y entonces es como, ah, el anuncio de los pañales del bebé donde la mamá está orgullosa de ver a su hijo que logró algo. Entonces, como uno se recuerda de ese momento y uno pensó en su hijo logrando eso también, entonces uno inmediatamente dice, ah, bueno, mejor entonces voy a comprar estos pañales. Y eso me recuerda, por ejemplo, a los pañales de Huggies. En algún momento, Huggies, sí, fue Huggies que sacó el anuncio donde salía el niño, ella lo miraba y comenzaba a visualizar siendo artista, yo creo que también hasta lo miraba como ingeniero, como doctor, como, o sea, como todas las diferentes cosas. Y al final era un pañal, pero conectaba con esa emoción que tenemos nosotras las mujeres. Por eso nosotras tendemos incluso a tomar decisiones muy precipitadas sobre si nos llevamos algo o no. Incluso si vemos las cosas que son para mujeres muchas veces terminan siendo muchísimo más baratas, entonces uno en el momento no siente tanto porque dice, ah, es una blusa cuesta 50 quetzales, por ejemplo, en un lugar como muy extremo, porque tal vez no encontramos siempre de ese precio, pero cuando vamos a ver ropa de hombres, normalmente la ropa de hombres es mucho más barata, mucho más cara. La ropa de los niños, o sea, un pantalón para niño pequeño puede costar 200 quetzales, o sea, que es el mismo precio casi que la ropa para un adulto. Entonces, cuando vemos esas cosas, nos damos cuenta que nosotros somos el mercado más fácil para que nos capten y gastar un montón de plata. Y eso es algo bastante natural. Entonces, no sé, en algún momento en mi casa, a veces medio que entre broma, pero todavía me queda la duda si era entre broma o si lo decía en serio mi mamá, era de el que uno tenía que fijarse en un buen partido para asegurar su estabilidad económica. Y eso normalmente lo dicen muchos de los papás y creo que uno como papá piensa lo mismo, dice, no voy a buscar que mi hijo o mi hija se case con alguien que no va a poder aportar de alguna manera a la familia económicamente así como lo hace. Sí, dime. Listo. Ya, perdón. Ok, bueno, entonces vamos a ver un pequeño video. Solo te voy a pedir que me comentes. Ok, listo. ¿Logras ver una pantalla con un video? Creo que te va a aparecer ahorita en un momento. Debería aparecerte la pantalla con un video. Todavía el video no está corriendo, pero se ve la imagen como de un celular Nokia. ¿Logras verlo? ¿Sí logras verlo ahora? Sí, listo.
Ok, listo. Vamos a cambiar ahorita de nuevo para la presentación. Un momento. Ahora no puedo cerrar yo esta. Listo, perdón. Que a veces me cuesta un poco cerrar. Bueno, esta película personalmente es la de una chica, la chica del ¿cómo se llama? Perdón, del pañuelo verde. Ese es como que el personaje que ella termina desarrollando. Me gusta mucho, es loca por las compras. Y es porque en algún momento, personalmente, yo era y me sentía así. Entonces, yo he pasado por todo un proceso y debo confesar que realmente no ha sido un proceso nada fácil, porque he tenido que entender un montón de cosas personales para yo poder saber por qué yo manejaba o más bien no manejaba bien el dinero y por qué al final terminaba yéndose en esas cosas, en como me compro un par de zapatos solo porque tengo pies, pero realmente no los necesito, o sea, sí, ya tengo suficientes, pero no, este es rojo y el otro es verde y este es, o de ahí me compro otro verde, pero este es verde jade y el otro es verde menta, o sea, todas esas como que esos detalles que uno necesita, esas cositas como para poder tenerlo o sentirse uno como que mejor, ¿verdad? Pero cuando uno comienza a ver esas cosas y cuando comienza realmente a indagar un montón, se da cuenta que el dinero y la forma como nosotros reaccionamos ante el dinero depende sobre muchos paradigmas y muchas cosas que nos enseñaron a nosotros. Y eso incluye muchísimo autodescubrimiento. A veces el gastar mucho o el no gastar nada, o sea, ambas cosas van amarradas a muchas cosas que uno haya vivido en el pasado. Entonces, sobre esta parte vamos a revisar como varios paradigmas, ¿verdad? Que muchas veces también a nosotros nos dicen desde pequeños que nos van creando una cierta limitante sobre la forma como lo administramos. Y es que administrar el dinero de una forma adecuada no necesariamente significa que no me lo voy a gastar en lo que no debo, sino que también tengo que encontrar fuentes para poder generar o poder identificar esa forma de generar más, porque al final somos un ente con fin de lucro, porque necesitamos un ingreso, necesitamos cubrir gastos, necesitamos cubrir un montón de cosas y tenemos que ver todo ese contexto. Y la primera es, yo creo que esa normalmente nos han dicho a todos en nuestras casas, y es que el dinero no crece en los árboles. Entonces, desde ahí nos comienzan a decir, el dinero es limitado. Hay una pequeña porción de cantidad para nosotros. Incluso hay una estadística que de alguna manera no nos confirma de que sea limitado, pero sí nos confirma que hay una población limitada que tiene acceso a él. Entonces, el 90% de todos los ingresos que existen a nivel mundial o el dinero que existe en todo el mundo, quienes son dueños de eso son el 5% de la población, que son la mayoría de los ricos y millonarios que nosotros conocemos. Y luego tenemos el otro 5% restante del dinero, el cual está distribuido dentro de un 95% de las personas restantes. Entonces estamos hablando de que es muy poca plata distribuida entre muchísima gente. Pero la diferencia dentro de eso es, al final, la forma que tienen de pensar ellos. Y no es necesariamente que el dinero tenga que ver con que las personas sean malas. Y ahí vemos justamente la tercera opción de las personas ricas son malas. Porque muchas veces vamos asociando de que hay que pasar encima de lo que sea o de quien sea para poder llegar a tener muchísima plata. Y no necesariamente es así, sino que depende de mucho esa programación que nosotros le ponemos a nuestro cerebro sobre qué aceptamos como bueno y qué cosas no. Y entonces ahí es donde abrimos la puerta para que pueda ingresar todas las opciones que nosotros podemos encontrar de generar ingresos o de ir manejando también el dinero, porque el dinero es energía. Al final el dinero no es bueno ni malo. El dinero, si una persona es mala, lo único que va a hacer es potenciar lo que esa persona ya es. Si una persona es buena, igual va a potenciar lo que esa persona ya es. Y hay un ejemplo que me gusta mucho de esto y es como en Facebook. Antes, probablemente, cuando no existía Facebook, si una persona era desagradable o era mala, pues no muchos se iban a dar cuenta, solo la gente que estuviera a su alrededor.
Pero ahora con Facebook, entonces ahora uno puede tener 2,000, 3,000 amigos, uno que en su cuenta, entonces 2,000 o 3,000 personas se van a dar cuenta realmente quién es uno, o las cosas que uno vaya comentando. Entonces, eso es básicamente el dinero, porque si una persona tiene fines positivos, el dinero cuando vaya a llegar a sus manos lo va a utilizar para eso, y si llegan grandes cantidades, lo va a utilizar para eso también, para fines positivos. Entonces, también ahí vamos con esa parte con el dinero, no compra la felicidad, en efecto, no la compra. Al final simplemente se vuelve un medio para poder alcanzar uno diferentes cosas y el dinero se vuelve como un medio como el trabajo. Al final el trabajo es una forma como nosotros estamos intercambiando un servicio que nosotros damos para poder obtener algo que nos sirve para intercambiar con alguien más otras cosas, para poder cubrir nuestras necesidades. Y luego también nos decían otra, ¿verdad? Que la única forma en que uno pudiera tener una buena fuente de ingresos era si uno estudiaba directamente en la universidad y buscaba en una gran empresa un trabajo estable y que esa era la única manera para poder tenerlo. Incluso llegaba la parte de esa, bueno, hay que jubilarse o hay que llegar a la opción de que uno ya pueda jubilarse, entonces ahí va a tener asegurada una fuente de ingresos. Cuando nos damos cuenta ahora que ni siquiera las mismas personas que trabajan en el IX tienen asegurado tener una pensión para su jubilación. Entonces, no podemos depender ahora de eso. O sea, estamos en un momento en la situación, en nuestra situación mundial, donde la única fuente de ingresos de la cual podemos depender son de las fuentes que estemos generando directamente nosotros. Y nuestra vejez va a depender de eso, no va a depender de nadie más. Nadie más se va a hacer cargo de nosotros. Hace mucho tiempo probablemente eso sí podía pasar, cuando teníamos mucho menos población y cuando teníamos diferentes condiciones económicas, socioeconómicas, pero ahora no es así. Entonces, ahora nos vemos en una situación donde primero tenemos que entender cómo manejamos nuestras finanzas para poder asegurar que nos vayan a seguir generando en un futuro. Y entonces aquí voy a hacer como una pequeña, o decir una pequeña frase que me gusta decir mucho, y es, la mente es como un paracaídas. Si no se abre, no funciona. Entonces, a veces tenemos que abrir ante ciertos conceptos o ciertas cosas que tal vez no habíamos considerado como algo que nos fuera a ayudar, pero que a la larga es lo que nos va a traer probablemente los mayores beneficios en un futuro. Entonces vamos a revisar dos definiciones básicas, realmente son cuatro, pero estas dos principalmente tienen un efecto muy importante sobre cómo nosotros vamos a interpretar el dinero. Entonces, activo, o sea, el activo es no necesariamente lo que nos enseñan en conta, sino activo es, de forma muy resumida y muy sencilla, es todas aquellas cosas que van a colocar dinero en mi bolsillo, ya sea que lo esté trabajando o no. Y dentro de los activos vamos a tener algunos ejemplos. Y dentro de estos están bienes raíces, que estamos hablando, por ejemplo, de inmuebles, si yo tengo un apartamento en renta, una casa en renta, un local, o sea, todo ese tipo de cosas. Tenemos negocios, que al final es lo que estamos construyendo ahorita como emprendedora, o sea, nuestro negocio es un activo, acciones que podamos nosotros estar invirtiendo en otras empresas, bonos, fondos de inversión, o sea, todas esas cosas que nos van a generar ingresos. Y pasivo, básicamente es todo lo que viene a quitarnos dinero de los bolsillos. Y aquí vamos a entrar a veces un poco en controversia, porque al final uno dice, bueno, pero entonces, ¿cómo así que mi casa saca dinero de mis bolsillos en lugar de ingresarlos? Porque al final, tener mi casa propia es una forma como yo voy a asegurar mi estabilidad. Y es al final como muchas del mensaje que nos han vendido a lo largo del tiempo. Y en efecto, o sea, tener tu casa propia es algo bueno. Lo malo es cuando tu casa únicamente te representa gastos y no tienes ninguna otra fuente para poder generar ingresos u otra fuente que te ayude para poder pagarla. El pensamiento básico que manejan las personas que son ricas, o sea, y que tienen abundancia de efectivo, de dinero, es que todos los gustos que quieran darse van a obtenerlos a través primero de generar una fuente de ingresos. Media vez existe la fuente de ingresos, entonces puedo hacer este gasto. Si no tengo la fuente de ingresos, entonces no lo hago. O busco una manera en que sea algo más lo que lo voy a generar. Porque en el mundo en el que nosotros vivimos, la mayoría de veces nos han enseñado y con todas las facilidades que nos ponen es, puedo obtener el carro que yo quiera súper rápido, porque me puedo endeudar en cuestión de minutos.
casi que igual a uno le mandan las tarjetas, uno ni siquiera está pidiendo las tarjetas de crédito y ya le están llamando a uno para ofrecerle tarjetas para que uno pueda tener disponible. Le ofrecen uno préstamos y un montón de cosas. Entonces nos ofrecen endeudamiento en paleta y súper accesible. Pero eso únicamente lo que nos genera es, vamos a estar sacando dinero de nuestros bolsillos sin tener siquiera la certeza que vamos a tener un ingreso que nos vaya a ayudar a poder pagarlo. Entonces, aquí el cambio de chip es, si yo quiero algún tipo de gusto, digámoslo así, o algún lujo o algo así, cosas que a mí me gusten muchísimo, lo voy a hacer hasta que yo tenga una fuente que me ayude a poder generarlo. Y ese es el principio general. Entonces, muchas veces por ejemplo, tiene que ver con el carro. A veces uno en la familia entra a algo que el mismo Robert Kiyosaki le llama la famosa carrera de las ratas. Y entonces uno comienza uno, por ejemplo, sale de la universidad, se va a buscar un trabajo y entonces uno pues comienza a hacer diferentes cosas, ¿va? Comienza a comprar su carro, comienza a comprar su casa, después uno se casa, entonces de ahí puede ser que esa casa sí sea suficiente para que uno esté viviendo, puede ser que el carro sí sea suficiente, pero conforme la familia crece, viene el primer hijo, entonces pues la casa ya queda pequeña, hay que buscar una nueva, el carro ya no es suficiente porque ya necesito espacio para los niños, entonces lo tengo que cambiar. Y cada vez que vamos haciendo ese cambio y ese cambio y ese cambio, implica que cada vez hay más desembolso para poder alcanzarlo. El problema es que seguimos teniendo una única fuente de ingresos o un único tipo de ingresos. Y muchas veces esos ingresos pueden ser o el trabajo o el negocio. Y a veces se limita solo a uno. Entonces, ¿qué pasa si por alguna razón terminamos perdiendo eso? O nuestra habilidad de generar ingresos a través de esa parte. Entonces, quedamos básicamente a la bancarrota, quedamos en un punto donde no hay otra forma en que podamos generarlo. Entonces, luego, después de entender esa parte de qué es lo que saca dinero de nuestros bolsillos y qué es lo que ingresa dinero en nuestros bolsillos, pues hay otro par de conceptos o definiciones que también nos van a ayudar. Y la primera es entender qué es el flujo de dinero. Entonces, básicamente el flujo de dinero es visto a lo largo de un mes, son las cosas o ese diferencial que va a existir entre lo que yo estoy sacando o lo que está saliendo de mis bolsillos versus lo que está ingresando. Entonces, el flujo de dinero, digamos, o de efectivo que yo pueda tener puede ser positivo o puede ser negativo. Lo que nosotros estamos buscando es de que eso sea positivo, porque entonces significa que nosotros estamos viviendo o estamos desarrollando nuestros negocios con menos de los ingresos que nosotros tenemos. Y sí es posible, solo que significa sacrificios, definitivamente, pero sí es posible realizarlo. Y luego viene la otra parte que son los estados financieros. Entonces, básicamente los estados financieros es una fotografía general donde me está diciendo cuánto es lo que ingresó versus cuánto fue lo que gasté en un tiempo determinado. Y entonces, la idea de tener un estado financiero es poder tener el resultado o el desempeño general, o sea, el resultado general de lo que pasó, de lo que yo me gasté ya y de lo que ingresó. Y me va a ayudar a poder analizar cosas para un futuro. Pero el flujo de dinero me va a ayudar a tener en este momento la idea de si tengo disponible o no para hacer ciertas cosas. Entonces, si yo voy manejando esos conceptos, entonces puedo también ir planificando mejor a lo largo del tiempo. Al inicio, cuando uno comienza a ver esta parte de cuánto sale, cuánto ingresa y qué puedo hacer yo a lo largo del tiempo, cuesta un poquito cuando no tenemos claridad, primero, de cuáles son todos nuestros gastos y cuáles son todos nuestros ingresos. Entonces, ahí tenemos que ir como que haciendo una medida, lo vamos a ver en un paso un poquito más adelante. Luego vamos a ver también un par de definiciones que nos van a ayudar también para ponernos metas. Y estas siempre me gusta mucho colocarlas porque esto es lo que nos va a ayudar a tener ese norte de qué es lo que queremos obtener a nivel financiero. Entonces, la primera es la libertad financiera. Y la libertad financiera es si hoy yo me quedo sin la habilidad de poder trabajar o en mi negocio o en el trabajo que tengo en una empresa o en cualquiera de los dos, si yo me quedo sin esa habilidad de poder generar a través de eso, ¿cuántos días puedo sobrevivir sin trabajar por dinero, manteniendo el nivel de vida que tengo ahorita? Eso es
cuánto es lo que yo tengo ahorita ahorrado para ayudarme a poder vivir el mismo estilo de vida que tengo ahorita. Y esto es una pregunta para uno mismo. Muchas veces esa libertad financiera son menos 40 días o son menos, bueno, no sé, o puede ser incluso más 2 meses, 3 meses, 4 meses. Lo ideal sería que nosotros pudiéramos tener como mínimo 6 meses para en caso de una emergencia. En caso pues, la mayoría de veces, si estamos emprendiendo, no sé en el caso tú, Ana Lucía, pero muchas veces emprendemos y lo vamos haciendo como una parte para poder apoyar al trabajo que uno ya tiene. O muchas veces el trabajo que uno tiene sirve para irse capitalizando en el emprendimiento para poder irse retirando en un cierto tiempo. Personalmente, yo eso es lo que estoy haciendo. O sea, yo trabajo en una empresa y esa empresa me ayuda a poder cubrir los gastos que yo necesito en mi hogar y adicional a poder ir invirtiendo en mi negocio. Y entonces, de esa manera, yo tengo siempre un flujo que me ayuda a poder tomar decisiones basadas en el amor y no en el temor. O sea, porque al final, cuando nosotros tomamos decisiones en nuestras vidas, solamente hay dos opciones. La tomamos por el temor a perder algo o por el miedo a una situación o por algo que nos genera un cierto temor. O tomamos la decisión porque realmente creemos en eso, porque nos apasiona, porque nos gusta y porque amamos lo que hacemos. Cuando las decisiones están basadas en el amor, normalmente no importa si eso en el momento nos está generando un tipo de ingreso, que en la mayoría de emprendimientos es así. Nos genera, pero tal vez no nos genera lo suficiente para poder vivir aún de eso. Entonces, ahí es donde viene también cuando uno emprende, tiene que hacerlo en algo que realmente le guste a uno, porque van a haber desvelos, van a haber probablemente pérdidas económicas en el inicio, que si uno no está seguro de que le gusta eso, entonces va a tirar la toalla rapidísimo. Entonces, se necesita también como que tener esa claridad. Y posterior, digamos, o a esa definición de libertad viene la independencia financiera. Entonces, la independencia financiera son todos los ingresos que uno ya tenga en este momento que se estén generando sin que necesariamente uno esté físicamente haciéndolo. Y voy a poner el ejemplo más claro que es justamente la función principal que tiene Mom Business University. Entonces, yo, aunque a mí me encante, no tengo la capacidad de poder estar dando muchísimas capacitaciones para poder formar a tantas personas, porque al final mi tiempo es limitado también. Pero lo que sí puedo hacer es buscar una plataforma como la que estoy desarrollando ahorita, donde puedo realizar una actividad que la grabo o puedo hacer una capacitación directamente, únicamente grabada y que la ponga a disposición de que lo puedan ver las personas y va a estar, digamos, en venta en mi página y venta en la página de Facebook o en Instagram o en donde yo quiera. Y cualquier persona que quiera obtener esa información va a poder acceder a esa sin necesidad de que yo tenga que estar repitiendo esta misma actividad durante muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué hice ahí? Automaticé mi fuente de ingresos. Entonces, lo que hice ahí fue colocar algo que, digamos, la página, básicamente mi página y la página de Facebook son las que se encargan de hacer las ventas porque trabajan 24/7. Aún yo esté dormida, pues la información sigue colocándose ahí, pero es una forma en la que yo obtengo o voy obteniendo como que esas posibles ventas o esos posibles clientes y ya hay un producto que está disponible para que puedan adquirirlo. Otro ejemplo que es probablemente de los más sencillos es la renta de un lugar. Ahorita hay muchísimas formas de poder generarlo. Ahorita con Uber, que creo que está más en auge que nunca después la básicamente, digamos, de la protesta que no fue muy funcional que hicieron los taxistas, creo yo, sino que al contrario, en lugar de ganar adeptos, lo que hicieron fue que ganaron más personas que no quisieran utilizar los servicios de taxistas. Uber tiene la opción donde uno puede comprar un vehículo, o sea, uno puede tener un vehículo, pero no necesariamente lo manejo yo, pero hay alguien más que no tiene la capacidad de comprar ese carro, pero sí puede manejarlo. Entonces vengo yo y se lo rento. Y esa persona se encarga de manejarlo y se encarga de darme una renta semanal por utilizar el vehículo. Entonces, es algo que se sigue generando. Obviamente hay que tener un tema de control de los gastos, de seguros, o sea, y seleccionar muy bien a la persona. O sea, hay trabajo que hacer al inicio, pero es un tipo de gasto que igual
se puede estar generando la renta de ese vehículo y yo puedo estar muy tranquila en mi casa trabajando lo que a mí más me gusta, que es mi emprendimiento. Y eso me sigue generando ingresos para poder ir desarrollando lo que a mí más me gusta. Entonces, eso es independencia financiera. Encontrar esas cosas que no necesariamente necesitan que yo esté físicamente para poder generarlo. O puede ser que yo tengo un lugar que no lo utilizo mucho, tengo una habitación incluso en mi casa que no la utilizo, existe Airbnb, entonces puedo ponerla en renta para algún turista que sí necesite y eso me genera otros ingresos adicionales, ¿verdad? Entonces, ya viendo esa parte un poco como de entender los paradigmas que nosotros tenemos sobre el dinero, entendiendo adicional ciertos conceptos que nos van a ayudar a lo largo de nuestra salud financiera o de la construcción de nuestra salud financiera, pues he identificado que hay 7 pasos, que son los 7 pasos que ayudan para poder construir finanzas verdaderamente saludables. Estos pasos no significa que sean los únicos que existen, pueden haber algunos, digamos, como sistemas que sean un poco más cortos o incluso más extensos, pero son los que de alguna manera me han funcionado. Y no significa también que sean infalibles, porque depende de la capacidad que tenga uno de poder seguirlos y poder mantenerse con ellos para asegurar de que sí sigan funcionando. Entonces, ¿vamos bien? ¿Hay alguna duda hasta el momento, Ana Lucía, que tú quieras consultar? Me puedes colocar en chat también. El primer paso, que es el que probablemente la mayoría de las personas en finanzas siempre nos dicen, pero tiene una razón muy, muy importante por la cual siempre se pide y es hacer un presupuesto. ¿Por qué? Primero yo necesito saber en realidad a dónde tengo que destinar todo mi dinero. Necesito saber exactamente qué es lo que me va a servir y tener esa lista general y tener esa verdad, o sea, poder identificar dónde estoy parada el día de hoy, o sea, saber cuál es mi realidad, cuáles son mis ingresos y cuáles son mis gastos. Incluso dentro de eso, muchas veces el presupuesto uno lo hace pensando en también hasta cuáles son los gustos que yo me quiero dar. Y eso es bien importante, porque lo hacemos todo el tiempo. Entonces, si lo hacemos todo el tiempo, presupuestémoslo, dejemos una cantidad que nos sirva para poder hacerlo. Porque al final esta vida no se trata solo de no gastar, sino se trata de utilizarlo de una manera que sea adecuada. Entonces, esto le va a ayudar a uno también a tener un norte. Ya, listo. Hola. Entonces, eh, ok. Entonces, el presupuesto te va a ayudar a tener un norte, te va a ayudar a decir, bueno, sí puedo o no puedo hacer esto. Y es más, va a ser como esa conciencia que te va a estar diciendo, no lo hagas o sí, sí lo puedes hacer porque sí tienes el disponible para poder alcanzarlo. Entonces, la primera es sobre si identificas uno a uno cuáles son todos tus gastos y la primera forma que es para poder identificarlo es, a veces uno ni siquiera sabe en qué se gasta la plata, a veces uno no tiene idea a dónde se va. Entonces lo más importante es, lo más recomendable es hacerlo por lo menos un mes, o sea, en el peor de los casos, bueno, una semana, pero un mes puede ser más representativo. Entonces agarrar un mes con una libretita, casi que un lápiz y una libreta todo el tiempo y es todos los días anotar qué es lo que yo estoy gastando, desde el chicle que compré en la esquina hasta el pago que hice de la luz o el pago que hice a un proveedor o todas las diferentes cosas que yo hago. A veces no nos damos cuenta, pero en pequeñas cosas se pueden ir diferentes sumas de dinero. Entonces, es importante que lo sumemos a lo largo del tiempo. Y aquí dentro de estos vamos a encontrar algo que los famosos los gastos que se llaman gastos hormiga. Y es, tal vez el ejemplo más sencillo puede ser, bueno, yo para que mi empresa se pueda ir promocionando o para poder promocionarla de una mejor manera, normalmente yo lo que hago es que voy pagando ciertos anuncios y le pago a una persona para que me ayude a hacer ciertos anuncios, por ejemplo. Entonces, tal vez en el momento yo lo veo que lo hago tal vez cada semana y eso me representa, no sé, voy a inventar un número, 100 quetzales.
pero conforme va pasando el tiempo, entonces yo voy viendo que esos 100 quetzales se convierten en un mes en 400. Eh, Pongámosle que fueran los 100 en una semana. Pero cuando yo comienzo a ver, me doy cuenta que eso realmente no me está representando un ingreso, porque es un método, por ejemplo, puede ser ahorita pongamos el nombre del volanteo, que tal vez el estar entregando volantes no vaya a ser tan efectivo a que si me publico en Facebook, que me va a salir mucho más barato y voy a tener un alcance mucho mayor. Entonces, a veces uno dice, no, pero sí me va a ayudar. Pero cuando comenzamos a trasladar esas actividades que nos representan, que tal vez uno dice, son 100 quetzales, pero cuando uno está al final del mes, uno suma 400 quetzales, podría utilizarlo en cosas mucho más importantes. Podría estarle pagando a un proveedor, podría estar comprando otras materias primas que me ayuden a poder desarrollar un nuevo producto. Entonces, hay que tener mucho cuidado como con esa parte de los diferentes gastos. Y principalmente es los gastos que uno hace personalmente. O sea, esta charla básicamente está enfocada mucho en las finanzas personales, porque al final las finanzas personales se van a trasladar a las finanzas de la empresa. O sea, no hay diferencia entre las finanzas de una persona con las de una empresa, son exactamente lo mismo. La diferencia va a ser el volumen en el que se vaya a utilizar y a qué cosas se vaya a gastar, pero es lo mismo. O sea, el principio va a ser siempre el mismo para uno o para el otro. Entonces, al momento de ir anotando todas esas cosas que uno va gastando, ya sea buenas o malas, o sea, al final ahí cuando uno gasta no es de cuestionarse, ese momento no es de cuestionarse, entonces ese mes es saber a dónde se va para posterior a eso poder analizarlo y darme cuenta si estos gastos me van sirviendo o no me van sirviendo. A veces puede ser un gasto también como, bueno, yo como parte de mis actividades tengo que reunirme con ciertos proveedores. Y con estos proveedores yo me reúno y nos juntamos en un café y nos juntamos en el café barista porque el café barista nos gusta. Voy a inventar el ejemplo ahorita. Pero resulta que en café barista, pues cada café obviamente si yo me compro por lo menos un capuchino no me va a salir a menos de 25 quetzales. Y yo tengo una reunión o 2 reuniones con ellos cada semana. Pongamos que sean 2 reuniones a la semana, ya tenemos 50 quetzales en una semana, lo cual nos va a representar 200 quetzales en el mes. Y probablemente sí pudiera hacer esa reunión, tal vez en el mismo lugar, pero en lugar de comprar el capuchino que tanto me gusta porque aprovecho a hacerla, entonces puedo pedir un café normal o puedo pedir incluso una rosa de Jamaica. La rosa de Jamaica sale 12 quetzales y todavía tengo refil. Entonces, y estoy consumiendo, porque al final el temor de uno es que estoy haciendo una reunión de negocios pero no estoy consumiendo. Entonces, buscar siempre como que los valores más bajos, porque al final sí es cierto que lo tiene que hacer uno, pero no es necesario gastar tanto. Lo que pasa es de que uno a veces se pone exquisito, como diría, porque pues aprovecha uno como que darse ese gustito, pero tal vez al inicio del emprendimiento uno no tiene chance de darse sus gustitos. Conforme pase el tiempo, probablemente sí. Y en el presupuesto siempre es importante no ser optimista, sino hay que pensar en todas las cosas que se puedan salir de control y que ya tengamos un historial de que se pueden salir de control. Emergencias, todas esas cosas hay que presupuestarlas. Muchas veces en la parte de los presupuestos uno no incluye el tema, por ejemplo, médico. Entonces, gastos médicos que uno puede hacer, uno dice, bueno, espero nunca enfermarme, entonces hasta que me enferme voy a gastarlo. Pero es mejor a lo largo del mes, a lo largo del año, perdón, tener destinado cierta cantidad y casi que se vuelve como una especie de ahorro. Yo digo, un número. Voy a dejar 100 quetzales mensuales para poder gastar en el médico o medicamentos. Tal vez durante los primeros 6 meses no lo necesité, pero esos 600 quetzales que yo iba abonando a lo largo del año, después en el mes séptimo sí lo tuve que utilizar y justamente esa era la cantidad que yo necesitaba. Entonces no tuve que desembolsarlo de un solo. No desajusté, sino que ya tenía algo destinado a eso. Entonces hay que ir armando como ciertos sobrecitos de lo que nosotros tenemos disponible. Otras cosas que también nos pasan en presupuesto es el tema, por ejemplo, si utilizamos vehículo o si utilizamos nuestro propio vehículo para poder hacer entregas, de igual manera hay que presupuestarlo, porque es un equipo, digamos, que estamos utilizando para desarrollar nuestro negocio
y tenemos que contemplar que necesita repuestos, que necesita seguro y que necesita un montón de cosas. Es parte del negocio. Entonces, tengo que distribuir todo eso a lo largo del año para que entonces sean desembolsos pequeños para evitar que después me vaya a desajustar y que no vaya a tener la capacidad para cubrir una necesidad muy grande, ¿verdad? Y ahí es donde, en la parte del presupuesto, donde toda la parte de seguros se vuelven nuestros mejores aliados. A veces uno piensa que eso es un gasto, pero a la larga tener un seguro, tanto médico como de vida, como el seguro para vehículo, el, son esas cosas que uno espera no poder utilizar, pero que si en algún momento, dada la probabilidad de que nos pase algo, estando en nuestro país, comienza a incrementarse, es mejor tener eso porque al final después no va a tener uno la capacidad para poder cubrirlo o va a perder por completo. En el caso, por ejemplo, del carro, lo pueda perder por completo. Este segundo hábito, vamos bien, Ana Lucía, con hasta el momento. Listo. Este segundo hábito es probablemente uno de los más importantes que normalmente dejamos a un lado o no lo terminamos de entender siempre. Y hay una regla donde dice que uno debería dejar o debería aprender a vivir, tanto en el negocio como personalmente, con el 70% de los ingresos que uno tiene. Entonces uno dice, pero si ahorita me cuesta o ya tengo deudas encima, ¿cómo hago para vivir solo con el 70%? Y entonces tal vez al inicio no vaya a ser el 70%, sino que vaya a ser, bueno, voy a aprender a vivir con el 90% de mis ingresos. Y conforme vaya creando el hábito, puedo ir incrementando esa cantidad. Y es porque un 10% nosotros deberíamos estar acostumbrados a dejarlo siempre de todos nuestros ingresos para poder invertir, especialmente en negocios, porque en nuestro negocio siempre a lo largo del tiempo vamos a encontrar oportunidades que si no tenemos la plata ahorita, lo perdemos. Y probablemente tal vez eso sea el punto de quiebre entre seguir igual en nuestro negocio o completamente despegarlo. Entonces necesitamos tener dinero disponible para poder invertirlo y un dinero que no venga de deuda, sino que nosotros vayamos proyectando. Entonces, básicamente es por cada quetzal que está entrando en nuestro negocio, por lo menos 10 centavos tengo que estarlos guardando para que pueda invertirlos en algo que pueda aparecer en un futuro que me vaya a ayudar a crecer mi negocio. Los otros 10 centavos se van a ir para crear un fondo que le llamo ahorro y tranquilidad. Me gusta llamarle así, no me gusta para tanto decirle emergencias porque al final uno es las palabras que uno dice, y si las palabras que uno utiliza normalmente están enfocadas a cosas negativas, obviamente normalmente esas cosas son las que suceden. Entonces es un ahorro de tranquilidad. Porque si yo le comienzo a decir ahorro de emergencia y emergencia, 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 entonces lo que uno atrae son emergencias. Esa es mi forma de pensar. Pero entonces, al momento de tranquilidad es decir, bueno, eso significa que en caso de alguna eventualidad, yo tengo disponible para poder cubrir esos gastos. Y si tengo esa disponible, entonces no voy a desajustar todos los pagos que yo tengo que hacer de proveedores o que tenga que ser para diferentes cosas o de inversiones, sino que ya tengo algo para eso. Si a lo largo del tiempo no lo utilizo, entonces significa que voy a tener más para poder invertir, pero por lo menos tengo esa parte como ahorro de tranquilidad. Y un 10% que es un tema, que es un tema de caridad. Entonces, ¿por qué le pongo esa parte? Porque al final, aunque seamos empresas con fines de lucro o emprendedores con fines de lucro, mientras más damos nosotros a quienes están a nuestro alrededor y que no tienen las mismas ventajas que tenemos nosotros, al final eso se va replicando también en crear mayor abundancia. Entonces, en la medida en la que uno da, es en la medida en la que uno recibe. Pero ahí hay un tema, en la medida que uno da de forma desinteresada, o sea, sin esperar, literalmente sin esperar nada a cambio, pero siempre tener disponible una parte para poder dárselo a aquellas personas que que lo necesitan mucho más que nosotros y que no tienen esa capacidad o incluso esas ideas para poder trabajarlo como lo tenemos nosotros. Y el resto sirve para pagar las cuentas. Entonces, es poco a poco ir creando como que ese colchoncito y a obligarse a uno a poder vivir con ese colchoncito o sea, para asegurarse o poder decir, por ejemplo, mi emprendimiento ahorita genera, me voy a inventar un número,
genera 10,000 quetzales al mes. Entonces yo ya sé que realmente mi emprendimiento no genera 10,000 quetzales, está generando 7,000 quetzales, porque los otros 3,000 quetzales van para inversión, para tranquilidad y para caridad. Este es un porcentaje sugerido. Puede ir más o menos en cada uno y eso realmente es algo que va a depender mucho de ti. Pero este es únicamente una sugerencia, pero sí, esos 3 rubros deben de existir. Luego tenemos uno de los, creo yo que son de los más divertidos y es el dinero. O sea, nosotros no debemos trabajar para el dinero. Nosotros tenemos que hacer que el dinero trabaje para nosotros. El dinero va a hacer exactamente lo que nosotros le pidamos. Pero al final va a depender también de cómo nosotros vayamos entendiendo que el dinero va a trabajar para nosotros. Y entonces la forma más sencilla para poder poner el dinero a trabajar para nosotros es invirtiendo en aquellas cosas que van a colocar dinero en nuestros bolsillos y que van a ser de alguna manera automatizada. Y existen muchísimos métodos. Yo ahorita, hace un momento mencionaba el tema, por ejemplo, de Uber, mencionaba Airbnb, mencionaba rentas, mencionaba incluso las famosas, las vending machines también, o sea, las máquinas que preparan café, las máquinas para dulces, las máquinas dispensadoras de gaseosas o todos esos, son equipos que trabajan para nosotros sin que necesariamente nosotros estemos todo el tiempo ahí. Entonces, es importante que vayamos poniendo mucho ojo en buscar ese tipo de negocios, porque al final nuestro tiempo es limitado. Y si lo vemos como en una proyección a lo largo del tiempo, imaginemos que vamos a buscar de ese tipo de negocios que nos generen por lo menos uno, que genere un tipo de ingreso que se le llama ingreso residual, que genere un tipo de ingreso anual durante 10 años, porque esto es a largo plazo, esto no va a ser a corto plazo, que tenga uno cada año, que me vaya generando 1,000 quetzales adicionales a lo que yo genero ahorita. Dentro de 10 años ya voy a tener 10 negocios que me van a generar un total de 10,000 quetzales. 10,000 quetzales que el día de hoy no tenía. Entonces, y que obviamente al final tuve que invertir al inicio, pero ya va a ser un tipo de ingreso que lo voy a tener como otro respaldo para mantener el estilo de vida que yo quiero. Entonces, porque al final de eso se trata, el dinero lo que nos va a ayudar es a obtener ese estilo de vida que nosotros queremos para nuestra familia y para nosotros. Por eso emprendemos, o sea, emprendemos porque queremos cambiar nuestro estilo de vida, queremos mejorarlo, queremos tener más flexibilidad, queremos estar más tiempo con nuestros hijos, queremos poder hacer algo que a nosotros realmente nos llene y con el que agreguemos más valor a este mundo. Entonces, aprendamos también a que el dinero es un buen trabajador, puede ser un buen o un mal trabajador, pero va a depender únicamente de nosotros. Y eso va a ser en la medida en que uno se vaya educando también. O sea, si hay cosas que yo quiero invertir, pero que yo desconozco, tengo que prepararme para eso. Porque si no, lo que voy a hacer es ir a tirar plata y al final no voy a estar haciendo nada. Entonces sí necesito buscar cosas en las que yo conozca cómo funciona o tenga alguien experto que me ayude a cómo funciona para poder hacerlo. Entonces, es importante que veamos esa parte y jamás invertir en aquellas cosas que no conozca. O sea, a menos que alguien que sea de mucha, mucha confianza, que sí conozca al respecto, nos esté respaldando. Pero de lo contrario, tiene que ser algo en que nosotros nos hayamos preparado, busquemos una forma de prepararnos. El cuarto tiene que ver básicamente con esa parte de educación y de desarrollar esas habilidades. Y lo primero es, para poder generar más ingresos, uno tiene que educarse en finanzas. Tiene que tomarse ese tiempo para estar escuchando diferentes cosas. O sea, no solamente, por ejemplo, este tipo de charlas, leyendo libros, leyendo diferentes artículos. A veces nosotros, especialmente como mamás y como emprendedoras, normalmente no tenemos tiempo para estar leyendo. Y no porque no nos guste, sino porque realmente uno, ¿a qué hora hace todo eso? Pero pues la tecnología ahora es tan grande y la tecnología ahora nos ofrece las opciones que incluso podemos conectarnos a aplicaciones gratuitas donde podemos escuchar muchísimos libros. Entonces podemos ir en el tráfico, podemos estar lavando los platos, podemos estar haciendo cosas de nuestro emprendimiento que tal vez sean un poco más manuales y al final podemos estarnos capacitando. Tal vez una vez que lo escuchemos no nos va a funcionar, pero vamos a tener que escucharlo
numerosas veces para que esa información se vaya quedando. Y también esa es la idea, por ejemplo, de grabar esta charla, que pueda existir esa disponibilidad para que en cualquier momento del tráfico puedan ponerla de nuevo y escuchar, 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 hasta que la información clave que va saliendo de acá vaya siendo ya parte de nuestra forma de pensar, porque esa es la idea. Esto toma tiempo, habituar a nuestro cerebro a que vaya pensando de forma diferente respecto al dinero, toma tiempo. Y desde el momento en que somos emprendedoras, yo creo que ahí es el primer gran paso, porque eso ya tuvo que haber hecho un cambio radical en la forma en que pensamos sobre el dinero. Entonces, viene esa parte donde uno tiene que ir quitándose ese miedito y poder ir invirtiendo. Hay cosas que pueden ser incluso un poquito más sencillas también, adicionales, y yo las recomiendo porque al final sirven mucho para ir desarrollando la habilidad. Entonces, hay un montón de empresas que trabajan las famosas o ventas por catálogo o redes de mercadeo, que al final no son malas, sino que son una fuente que ya fue desarrollada, o sea, ya fue toda la plataforma, es como una franquicia, ya fue todo desarrollado, y es otra forma en la que yo puedo ir generando ingresos. Y realmente no necesito muchas habilidades para poder desarrollarlo, pero más bien lo que me va a ayudar es a conocer también las diferentes cosas. Personalmente yo he hecho mucho eso, o sea, yo me he metido a diferentes redes para ir entendiendo cómo funciona, pero especialmente por el sistema de educación que tienen, porque es una forma en que uno está generando plata y la educación que uno obtiene también es relativamente gratuita. Entonces, es una forma de seguir desarrollando como todo ese conocimiento y ir como que captando nuevas ideas. Entonces, es mantener la mente abierta para poder generar nuevas fuentes de ingresos. Aquí regresamos de nuevo a la parte del fondo de tranquilidad y es básicamente una forma para poder tener nosotros ese espacio para saber que en caso de alguna eventualidad hay algo que nos va a respaldar. Y eso es principal, porque entonces todas nuestras decisiones para nuestro emprendimiento van a estar fundamentadas en hacer lo que más nos gusta. No van a estar fundamentadas en que tengo miedo a perder algo, porque cuando tengo miedo de perder algo, normalmente mis decisiones no van a ser las más acertadas. Entonces es crear el ambiente o esa armonía para que nos dé tranquilidad, que va a llevar un tiempo, pero que de esa forma vamos a poder tomar decisiones más acertadas para seguir creciendo. Y luego, tal vez se va quedando como de las últimas, pero es de las más importantes y es la primera en la parte de deudas. Como normalmente a la mayoría de personas no nos han enseñado cómo manejar nuestras finanzas, lo primero que nos han enseñado es cómo meternos a más deudas. Y el mismo sistema en general está diseñado para eso. Visa cuotas, crédito súper fácil, unificación de créditos, o sea, hay muchísimas cosas que nos las ponen así súper sencillas, cero enganche, cosas que puedo comprar con cero enganche y lo pago durante N cantidad de años. Entonces, todo está hecho para que nosotros nos vayamos a endeudar, para que nosotros comprometamos nuestro futuro a algo que ni siquiera tenemos la certeza de que vamos a generar esa cantidad de ingresos. Lo ideal y lo esperado es que vayamos a generar mucho más, por supuesto, pero al final estamos comprometiendo algo sobre el cual no tenemos control, que es el futuro. Entonces, la idea de eliminar las deudas primero es crear un plan de pago, es identificar, bueno, todas estas deudas son las que yo tengo y poder ir haciendo una priorización. Y la priorización es, si yo ahorita, voy a poner un ejemplo, tengo la deuda de mi carro, entonces, pero la deuda de mi carro me representa 1,000 quetzales al mes. Y si yo pagara ahorita o sea, tengo la opción de pagar ahorita todo lo que debo del carro, pero a costa de no invertir en un negocio, entonces ahí es donde digo, bueno, entonces prefiero quedarme durante un poquito más de tiempo esta deuda, pero sí tengo la disponibilidad de poder invertir ahorita en mi negocio porque eso me va a generar más ingresos. Entonces, o voy a invertir en este otro negocio que me va a ayudar a poder pagar la deuda que tengo del carro. Entonces, poco a poco es ir jugando un poco con todas esas cosas que nos van apareciendo y asegurarnos que tenemos deudas que nos vayan a ayudar a poder hacer crecer nuestros negocios y que no nos metamos a ninguna otra deuda que no nos vaya a ayudar a eso. Entonces,
la primera pregunta es, si aparece una oportunidad de deuda ahorita es, bueno, ¿me va a ayudar a crecer mi negocio, sí o no? ¿O a crecer a mí como persona? ¿Es algo que realmente lo necesito o es algo que lo puedo aplazar? Si es algo que yo lo puedo aplazar y que no es realmente necesario para que yo crezca, sino que es algo que me gustaría, pero no es vital, entonces lo que hago es mejor voy ahorrando y voy ahorrando para poder invertirlo en un momento. Incluso muchas veces hacer pagos en efectivo o hacer pagos de inmediato termina disminuyendo el valor de lo que uno paga, mientras que en la deuda colocando los intereses. Entonces terminamos pagando mucho más de lo que realmente vale. El primer ejemplo son las casas. Uno con las casas termina pagando hasta 3 o 4 veces el valor que tiene la misma casa por el tiempo en el que yo termino pagando los intereses. Entonces ahí es donde entra el plan de cero deudas o eliminar las deudas a través de pagar las deudas más grandes, abonando a capital para poder quitarme ese interés que a la larga es algo que yo no necesito ahorita. Y entonces, eh, también tomar como un poco de estrategia. Una deuda nunca se va a pagar con una deuda. Y eso lo vemos mucho en nuestra cultura actual y es, bueno, yo tengo este préstamo, le debo a esta persona, entonces lo que voy a hacer es voy a meterme a otra deuda para poder pagarle a esta persona, porque esta persona ahorita me está molestando y me está pidiendo que le pague, por ejemplo. Pero las cosas no funcionan así, porque entonces lo que hago es, bueno, es el típico de un clavo saca otro clavo, no funciona así. Lo termina hundiendo más. Y entonces se vuelve más profundo y cada vez se vuelve como una espiral más grande y llega un punto donde tal vez una deuda que era pequeña terminamos incrementándola muchísimo. Entonces, aquí hay una técnica que se llama la bola de nieve. Entonces, la técnica de bola de nieve es, a lo largo del tiempo, yo coloco mis deudas principales, las que tienen un mayor valor, y comienzo a pagar, primero puede ser las más pequeñas, porque las más pequeñas las voy a poder terminar pagando mucho más rápido. Entonces, después de terminar de pagar esas mismas pequeñas, yo sigo dejando en mi presupuesto esa cantidad, pero para ir abonando a las deudas que siguen, para disminuir el tiempo en que voy a pagar esas deudas. Entonces, eso significa que yo tenía, voy a poner 3 deudas. Yo debía la casa, el carro y una lavadora, por ejemplo. Voy a inventar ahorita eso. La lavadora tiene un valor muchísimo menor. Entonces, yo para cada uno tengo un cierto monto. Entonces, la lavadora la podría pagar, por ejemplo, en 6 meses, pero el carro lo tengo que pagar en un año. Entonces, el valor que yo tenía para pagar la lavadora, lo proyecto como que tuviera que seguirla pagando hasta fin de año. De igual manera, pues igual ahorita ya lo tengo en mi presupuesto como algo que tengo que pagar. La diferencia es de que en lugar de pagar otra lavadora, más bien voy a pagar más rápido el carro y voy a pagar más rápido la casa también. Entonces, esa es la idea. Agarrar lo que ya tengo de deudas y no quitarme ese monto, porque al final yo ya aprendí a vivir con eso, ya aprendí a vivir con esa deuda por alguna razón, o sea, ya funciono así y no he dejado de descuidar cosas que necesito vitales para vivir. Entonces, dejo el mismo monto, pero para disminuir el tiempo para pagar las deudas. Y es un principio bastante sencillo. Entonces, si nosotros trabajamos con esa parte, pues entonces vamos a poder eliminarlo, ¿no? Muchísimo más rápido y tener ese disponible para el fondo de tranquilidad, para el fondo de inversión y para este séptimo que es el fondo de caridad. Entonces, lo recomendable en la mayoría es el famoso diezmo o el 10% de lo que uno genere. Esto es un número que es sugerido, pero al final uno decide cuánto es lo que uno quiere dar, si es más o menos, o sea, eso depende de cada persona. Pero eso va con el siguiente principio y justo está en el número 7, que es como medio cabalístico el número, ¿verdad? Pero el dar a las demás personas es la única manera en la que uno realmente termina recibiendo. Y no es solamente por el hecho de que vean que yo dé algo más, porque al final no se trata de que los demás sepan que yo le estoy dando a alguien más, no se trata de eso, sino se trata de que esa energía que yo muevo al momento de estarle entregando algo a alguien, de darle un bien económico que yo tengo ahorita, que le puede servir más a esa persona de lo que me sirve a mí, o sea,
ese movimiento de energía que se genera, al final es lo que termina regresando como una especie de boomerang. Y entonces, y ese boomerang nos regresa con muchísima más fuerza y nos regresa con muchísima más abundancia. Entonces, ese es el principio, porque el universo siempre está buscando un balance, siempre. O sea, nosotros, si desbalanceamos acá dando más, entonces nos va a regresar más a la larga. Entonces, y en esa estamos, o sea, en esa parte donde uno está. Entonces, la idea es siempre tener un espacio destinado para eso. Entonces, ¿vamos bien hasta ahorita, Ana Lucía? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Cualquier duda igual pues me puedes comentar. Eh, la charla está programada para 2 horas, pero básicamente es porque la primera hora y media es como una clase magistral y la siguiente media hora, si tú gustas, es para diferentes preguntas como para poder ir resolviendo ya temas más específicos contigo, ¿verdad? O con las personas que estemos participando. Entonces, si recapitulamos ahorita en lo que hemos visto, vimos los 7 pasos. El primero es hacer un presupuesto para tener verdad en dónde yo estoy para el día de hoy, en qué se está yendo, a dónde se está yendo mi plata y de qué manera me está ingresando. Amarrado a eso viene el hábito de poder pagarme primero a mí mismo, que es generar el fondo de tranquilidad, generar el fondo de inversión y tener ese fondo también para poder, para poder darle a los demás. Y tal vez ahí creo que voy a hacer una pequeña acotación y es el pagarme primero a mí significa ese porcentaje es algo que a mí me va a generar mayor beneficio personal, emocional, económico y de diferentes cosas. Porque uno está acostumbrado a que al momento de que nos ingresa algo, lo primero es le vamos a pagar a quien le debemos. Normalmente uno va pensando en eso, pero todo lo que ingresa yo debería destinarlo en algo que es para mí. O sea, lo que vayas a invertir en tu negocio realmente es para ti. Lo que vayas a dejar de fondo de tranquilidad es para ti. Y lo que vayas a darle a alguien más también es por esa satisfacción propia que te va a generar. Entonces, acostúmbrate a que primero tienes que estar bien tú antes de darle a los demás. Y eso aplica a nivel económico también. Y luego, después de que ya aprendimos esa parte, es el dinero tiene que trabajar para nosotros. El dinero quiere trabajar y el dinero va a hacer todo lo que nosotros le pidamos, siempre y cuando nosotros sepamos pedírselo bien. Entonces, vamos a tener que encontrar todas esas nuevas formas en las cuales podemos ir sistematizando nuestras fuentes de ingresos. Y el mundo es infinito y hay demasiadas opciones para poder hacerlo. Entonces, el negocio que nosotros estamos haciendo ahorita no necesariamente es la única forma en que podemos generar. Pueden haber muchísimas otras. Y hay que aprender también en nuestro mismo negocio a ver esa parte, ¿va? A que el producto que yo tengo ahorita es una fracción de las formas en las que yo puedo generar ingresos. Entonces, conforme vaya avanzando el tiempo y entendiendo más cómo funciona el dinero, se te va a hacer muchísimo más sencillo poder identificar esas oportunidades para que te siga generando ingresos. Y aquí voy a poner otro ejemplo. Si te das cuenta, en el caso de las tiendas o las abarroterías normales, no importa cuántas abarroterías hayan en una misma cuadra, uno puede tener una calle llena de abarroterías y todas venden y todas tienen en abundancia, todas. Y su mismo nombre lo dice, o sea, están abarrotados. Entonces uno entra y lo primero que ve es abundancia de todo. Ve abundancia de los diferentes snacks, o sea, de las gaseosas, de todo lo que tienen. Entonces por todos lados hay productos de todo. Y al final cada uno va buscando cómo diferenciarse, pero siempre, siempre terminan vendiendo. Y en una tienda uno siempre encuentra gente, todos los días y a toda hora. Entonces, eso es básicamente lo que también nosotros queremos hacer, o sea, hacer que nuestros negocios se mantengan de esa manera, ¿no? Porque es un bien básico, digámoslo. Luego, ahí también, pues obviamente vamos a ver las habilidades de poder generar ingresos, que es, ahorita yo lo hago de una manera, pero conforme va pasando el tiempo voy identificando que a mi cliente le interesa algo más y entonces va generando nuevos ingresos. Uber es uno de los mejores ejemplos para eso. Entonces, Uber no solamente es
una forma para poder transportar o un servicio diferente, digamos, de taxi. Uber lo que hace es solucionar un problema de logística que tienen las personas. Las personas necesitan ir a un lugar y ellos tienen vehículos disponibles para que puedan trasladarse, sin ser ellos los dueños de los vehículos. Alguien necesita que le lleven su comida y ahora ya tenemos Uber Eats. Entró primero la aplicación de Uber, pero seguido de eso vino Uber Eats también. Uber en otros países también tiene servicio de mensajería. Entonces, han identificado diferentes formas de generar ingresos cubriendo la misma necesidad básica, que es el llevar algo o alguien a un destino, ¿verdad? Y ahí tienen sus diferentes variantes. Incluso también está Uber Black, que es, bueno, quiero llegar a un lugar donde pues necesito que me vean que voy en un carro mucho más elegante o necesito dar como la impresión de, no sé, algo diferente, pues también tienen el servicio. O sea, tienen vehículos que se pueden registrar y me pueden llevar de repente en una Hummer o algo así, ¿verdad? Y solo pagué porque me llevaran en ese momento. Entonces, hay muchas formas de generarlo. O sea, tú ahorita puedes tener recursos que alguien más, o sea, que tal vez tú los usas parcialmente, pero alguien más los necesita también. Entonces puedes ir pensando en eso de economía colaborativa, o sea, un espacio o algo que a ti te sirve un poco, pero alguien más también lo necesita, entonces unimos fuerzas, disminuimos gastos y potenciamos la capacidad de tener ingresos. El fondo de tranquilidad para cubrir eventualidades, eliminar las deudas que yo tengo ahorita y meterme únicamente. ¿Sí, Ana Lucía? Dime. Permíteme. Ok, listo, ahora sí. En eso que mencionaste de la economía colaborativa, tal vez entra lo de asociarse con alguien, por ejemplo, porque, bueno, se me ocurría, o tú haces alguna actividad y la otra persona hace otra y lo mejor sería que se complementaran para las dos salir en lo mismo, digamos. Pero ¿hasta qué punto es bueno eso de asociarse, digamos? Eh, o hay que pensarlo mucho como para saber qué va a hacer la otra persona o cómo no. Ah, ok. Yo creo que ya entendí dónde Ya estás. más o menos me cachas. Ajá. Pues depende de qué es lo que tú quieres obtener con esa sociedad y viceversa. O sea, Ujú. eh, yo te ponía el ejemplo. Tú tenés, digamos que tú necesitas cubrir algún evento con algún postre, porque es lo que entiendo que a lo que se dedica ahorita tu Ujú. negocio. Sí. Y tienes, por ejemplo, tú vas a poner todos los postres dulces, pero hay alguien más que hace postres salados, voy a inventar, o que tiene, por ejemplo, la parte de bebidas. Ajá. Entonces, tú decís algo así de cómo incrementamos nuestros ingresos si alguien necesita ambos servicios, pero se conectan únicamente a través de una persona, ¿o no? No, no, sino hasta qué punto es bueno eso de asociarse, por ejemplo. O sea, tal vez para un evento me sirve, pero hasta ahí, o como, sí, ajá, depende de la situación o está bien asociarse y darle el resto o cómo. Yo creo, Porque, sí, ajá, ajá. sí, perdón. Porque la otra vez estábamos leyendo unas hojas, digamos, era una lectura realmente que decía que a veces había que pensarlo mucho en asociarse, porque si uno lo podía hacer, porque iba a contratar a otra persona o decirle a alguien más que lo hiciera con uno, ¿verdad? Si uno puede solo. Pero viene esto de el que va, si me beneficia a mí, pero ¿por qué no va a beneficiar a más personas? Ah, ¿Verdad? No sé. creo que entendí un poco mejor ahora. Pues, yo me voy con el siguiente principio y es, tú tienes que dedicarte a las cosas en las que realmente tú eres diferente y mejor que nadie más. Okay. Hay algo en lo cual que es como tu don, o sea, lo que tú tienes que nadie más va a poder hacer por ti.
sea, tú puedes hacer un montón de cosas y aquí, digamos, si hablamos de tu negocio, tú podrías hacer absolutamente, y lo has hecho, todas las actividades que conllevan poder tener tu negocio funcionando. Ujú. Sin embargo, el que tú te dediques a hacer todas esas actividades muchas veces te quita el tiempo para poder hacer las cosas en las donde tú vas a agregar más valor a tus clientes. Entonces ahí es donde entra la importancia, donde sí necesitas apoyo de alguien. Y puede ser que tú Ajá. subcontrates a alguien para hacer otras cosas que tú podrías hacerlas muy bien, pero que al final a ti realmente te terminan restando tiempo valioso de las cosas donde tú puedes agregarle más valor. Porque estamos en un mundo donde todo el mundo está haciendo lo mismo, entonces tienes que ser diferente. O sea, tienes que buscar, y la diferencia eres tú. Y ese es en resumen, tu empresa, la ventaja injusta y la diferencia es uno mismo, porque tú Cabal. tienes una serie de cosas que nadie más, entonces, y aunque alguien más quiera hacer tu mismo producto, nadie más lo va a hacer exactamente como tú, porque solo tú tienes todas las ideas que tiene tu cabeza. Entonces, en esas cosas donde tú eres realmente buena, es donde tienes que poner la mayoría de tu tiempo, la gran mayoría de tu tiempo. Y Ujú. entonces, cosas que pueda apoyarte a alguien más, o sea, y ese es un principio también incluso de armonía personal, es Ujú. apoyarte en otras personas también para poder hacerlo. Muchas veces ese apoyarse también puede ser en, bueno, vamos a contratar juntos un espacio para poder colocar, por ejemplo, un stand para colocar nuestras ventas porque yo ocupo menos espacio o no necesito realmente tener tanto espacio, Ya. pero sí necesito estar físicamente en ese lugar, necesito que la gente me vea y esta persona de igual manera. Entonces, Ujú. yo sí soy fiel creyente de que en la medida en la que podamos hacer cosas en comunidad y en conjunto es en la medida en la que podemos ir creciendo. Sí hay que tener mucho cuidado también en cuáles son las actividades que tú vas a pedirle a alguien y dejar muy, muy claro cuáles son las expectativas de esa actividad o esa asociación y cuáles son los resultados esperados. Y entonces estar ambos en consenso y a veces, muchas veces sí tienen que quedarse las cosas por escrito, porque no siempre tienes la ventaja que te vas a topar con una persona que tenga la misma integridad que tú para cumplir con un trato que hicieron. Cabal. Entonces, aun si la persona tú le tengas mucha confianza, siempre busca dejar las cosas por escrito. No hace mucho yo estaba viendo justamente una charla en el tema legal para emprendedoras y una de las primeras cosas que decían es, bueno, si se van a asociar con alguien, ahorita pueden ser los mejores amigos, Ujú. pero el hecho de que ahorita sean los mejores amigos no significa que en unos 2, 3 años o incluso en unos 5 meses lo vayan a hacer, porque al final de esta parte de hacer negocios juntos no es fácil. Entonces, Ujú. todo por escrito. O sea, es una sociedad y todo por escrito con las funciones claras de cada uno, con cuáles son sus atribuciones, cuál es el impacto, cuánto es el aporte, o sea, todo tiene que quedar bien detallado. Porque al final, cuando por alguna razón ya no funcione, no hay nada que tenga que pelearse, porque cuando estaban en los mejores términos, se había hecho el acuerdo. Entonces, Cabal. yo creo que sí, sí ayuda mucho para crecer, pero sí necesitas tener muy clara la expectativa que El tienes rol de cada uno igual, exacto, ¿no? y dejarlo, yo sí soy de la idea de dejarlo todo por escrito. A veces Claro. puede ser tan fácil como, bueno, hacemos una carta de compromiso cada una, yo me comprometo a darte A, B, C, D, E, y tú te comprometes a darme F, J, K. Entonces, Ujú. y ya tenemos los dos el que estamos en eso, ¿verdad? Y a veces Ujú. hasta como para generar como presión interna, ¿no? De que me comprometí a hacer tal cosa, ¿no? Sí, cabal. Ajá. Pero Ok, sí, gracias. Sí, espero haber resuelto tu duda con eso, sí. Sí. ¿ok? Entonces, pues, Ana Lucía, básicamente son los 7 pasos, digamos, que tenemos para poder mejorar finanzas personales, o sea, para poder mejorar tus finanzas actuales y potenciarlas a incrementar tus ingresos en un futuro, en un corto, mediano y un largo plazo, ¿verdad? Entonces, sí, me Ujú. gustaría saber específicamente contigo si hay algún tema que tú en este momento sea lo que te ha estado costando más en tu emprendimiento y en lo que todavía no has logrado como que encontrarle esa forma de abordarlo o de resolverlo. Ujú.
me costaba al principio y tal vez lo he llegado a lograr, sin embargo no estoy todavía del todo segura, eso del asunto de las finanzas, ¿verdad? Primero, el, el ponerle el precio al producto, por ejemplo, ¿verdad? ¿Será que no lo estoy sobrevalorando? ¿Será que uno lo hace o se pone en qué pensar por el asunto en el regateo, el famoso regateo? Entonces dice uno, ¿será? ¿No será? Y entonces logré resolverlo porque se lo comenté a alguien y me dijo, mira, tú no te pongas a pensar en que si está sobrevalorado o no, porque si te pones en comparación, por ejemplo, de alguna industria, obviamente va a tener más valor monetario tu producto, pues porque es de una forma artesanal y etcétera. En cambio, comparación a una industria, todos esos procesos y en fin. Entonces ahí como que logré solventar ese asunto. Luego tal vez eh, llevo como mucho tiempo, digo, porque uno quisiera generar muchísimo de un emprendimiento en corto tiempo, ¿verdad? Llevo tal vez unos, ¿qué? 3 años en el emprendimiento. Sin embargo, igual hay muchas actividades, como tú decías al principio, en las que uno se mete y como que no llegara como a cuajar bien, no la idea, porque la idea la tengo clara y etcétera, y hasta ya tengo mis clientes, más allá de los familiares, ¿verdad? Ujú. Eh, pero, pero sí tal vez en el asunto de inversión. Bueno, igual que tú, yo ahorita tengo un trabajo que me está pagando cuentas y me está haciendo pues llevar el emprendimiento. Pero hasta qué punto es, no sé si necesario o bueno, hablando también de la deuda, meterse a uno a como inyectarle más al emprendimiento, ¿verdad? Por ejemplo, tengo el equipo y toda la cuestión, pero eh, él se va deteriorando y no sé qué, ¿verdad? Entonces, como obtener un mejor equipo, para eso el emprendimiento no me da lo suficiente ahorita, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto sería bueno en este momento meterse uno a una deuda de un préstamo o algo? ¿O cuando es como pertinente o cómo lo ve uno como oportunidad, ¿verdad? El hecho de meterse a uno a una deuda, por ejemplo. Ok, No sé, perdón. no sé, o sea, ya hablaste mucho. Sí, he estado como un poquito medio enferma, entonces Ay, la Dios. garganta. Bueno, Sí. primero yo te diría lo siguiente. Antes que decidir meterse a una deuda, primero identifica si tú ya has desarrollado al máximo todas las formas o encontrado nuevas formas para ir generando ingresos. ¿Y por qué te digo esto? Porque al final, cuando en algún momento encuentres algún tema de deuda, que estamos exactamente en la misma situación ahorita, ¿qué pasa si ahorita por alguna razón te quedaras sin el trabajo? Tu trabajo te está ayudando a subsidiar todavía tu emprendimiento. Y entonces, y tu emprendimiento no has llegado, digamos, o estás buscando encontrar como que puede ser que tengas tu punto de equilibrio, pero no lo has potenciado al punto de crecimiento, ¿va? Ujú, O al punto de ujú. que pueda desarrollarse para que dependas completamente de él, ¿verdad? Exacto. Ajá. Entonces, si comienzas a desarrollar fuentes de ingreso alternas que sean relativamente más sencillas y que no necesiten de tu presencia física siempre, entonces vas a tener otra forma en la que puedes ir generando formas para tener o que esa inversión sea incluso mucho menor. Porque al final la inversión, o sea, es la compra del equipo, digamos, o un equipo más sofisticado para poder hacer tu trabajo, es una de las partes. Pero al final, cuando lo proyectas a lo largo del tiempo, también incluyes mantenimientos, incluyes el Mm, deterioro, mayor. inclu- Mm, exactamente, o sea, vas a incluir también, obviamente eso te va a repercutir en una mayor capacidad para poder producir, pero también evalúa si ahorita, con el tiempo que tú tienes disponible, si tienes la capacidad para explotar esa capacidad que te darían los equipos nuevos.
Ujú. Entonces, si sí lo tienes ahorita, entonces probablemente sea un buen momento para poder crecer. Pero si, Vaya. digamos, todavía sientes que tienes que ir trabajando en ciertas cosas, puedes irlo aplazando un poco, pero buscando nuevas formas de generar ingresos. O incluso innovando en los que tú tienes ahorita, agregándole ciertas otras cosas que te ayuden tal vez a generar más. Puede ser que dentro de las actividades tú encontres que lo que tú estás haciendo ahorita hay más personas que también quisieran aprender a poder hacer postres, a poder hacer galletas, a poder hacer diferentes productos y que una forma sea que tú les enseñas a poder hacer sus propios postres o Ujú. a poder hacer en sus fiestas también, o sea que Como variantes, digamos, del producto, por ejemplo. exactamente, y que no necesitan que tú tengas que invertir ahorita inmediato, pero que sí es una forma en que puedes ir generando otras. O sea, tú tienes ahorita un conocimiento que a lo largo del tiempo lo has especializado y has hecho que tus productos tengan una diferencia. Entonces, Ujú. hay una gama muy grande que puedes ir probando de dónde puedes ir generando y también ahí vas probando cuáles son los productos que te van a dar un mayor margen de ganancia. A veces en menos tiempo puedes llegar a generar más ingresos y esos que lo hagas cada cierto tiempo te ayuda a ir como que ahorrando lo que necesitas para poder comprar los equipos sin necesariamente meterte una deuda. Entonces, yo soy de la idea, primero hay que explotar al máximo si no tengo otras formas de poder generar ingresos con lo que tengo ahorita. Si de verdad no existe otra forma, entonces definitivamente la deuda es la única opción para poder hacerlo. Pero Vaya. personalmente yo, y no tal vez puede ser un poco tratar de huirle a la deuda, pero porque es el compromiso de algo que yo no tengo todavía, eh, que no sé si va a pasar en el tiempo. Ujú. Entonces, mejor buscar otras formas que me ayuden a generar eso que yo necesito para poder trabajarlo. Y si te das cuenta, en la mayoría de las grandes empresas funciona de esa manera. Entonces, a menos que sean proyectos muy, 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 muy grandes, entonces normalmente eh, se va buscando a poder pedir, digamos, como préstamos externos. Pero normalmente primero se han explotado al máximo todas las diferentes fuentes de ingresos que se pueden llegar a generar. Eh, Ya. entonces yo personalmente creo esa parte, ¿no? Ujú. Y Ujú. la primerita es, tú tienes claro ahorita tu concepto, pero te pregunto, o sea, tú tienes claro cuál es el crecimiento que tú quieres tener a nivel económico, o sea, cuáles son los ingresos que tú quieres tener en un año, en 2 años o incluso en 10 años a través de tu emprendimiento, cuánto quieres llegar a estar generando. Sí, sí. Por- Tal vez me falta como ponerle tiempo, porque ponete de primas a primeras, me gustaría que ya mi emprendimiento pudiera, por ejemplo, estar generando lo que ahorita estoy ganando, por ejemplo, del trabajo que hago. Y obviamente ir para arriba, y que el negocio se vaya solo y etcétera. E incluso que no solo sea eso de los postres el fin último, sino ir generando otras cosas alrededor de ello, ¿verdad? Tal vez es parte de lo que tú decís, empezar por una cosa, pero ver qué otras cosas hacen para poder llegar al, al máximo del emprendimiento que uno está viendo. Eh, Sin embargo, sí, comparto esto o ahora lo veo más claro, el que no forzosamente tengan que ser actividades, o sea, sería lo ideal que fueran actividades o pequeños emprendimientos que fueran con tu emprendimiento, ¿verdad? Pues porque es toda una línea. Pero como tú hablabas, el apoyarse en otras cosas, qué sé yo, el neuromarketing o, ¿verdad? Que a la larga uno va aprendiendo de ello, pues para lo que realmente uno lo quiere. Exacto. Entonces, si lo ves de una forma resumida, es para todas las cosas que tú quieres alcanzar, o sea, tienes que ponerle justamente la parte del tiempo, o sea, un límite en cuánto tiempo lo quieres alcanzar y un número de cuánto es lo que quieres alcanzar. Ok. Entonces, al tener claro eso,
cuando tú estás viendo constantemente esas metas, entonces tú te vas a dar cuenta que tu misma mente comienza a trabajar para poder ir generando ideas que te ayuden a llegar a ese número. Entonces, y comienzas a ver, bueno, no es solamente esto que yo tenía al inicio, sino que lo puedo transformar en más servicios u otros productos que yo no tenía contemplados ahorita que me van a ayudar a generar más. Y lo vas comenzando a ver también por un tema de los márgenes de ganancia. O sea, tú misma como vas probando y yo creo que tú mejor que nadie ya tienes ahorita como bien sondeado cuáles son los productos en los cuales tú puedes tener un mayor margen de ganancia y que son de los más solicitados por las personas. Ujú, Yo ujú. podría decirte, ahorita hay una oportunidad impresionante y hay muchas personas que sí están dispuestos a poder hacerlo, eh, quieren, por ejemplo, fiestas de cumpleaños diferentes y no solamente es te llevo los postres, sino que y si las preparamos y las decoramos a nuestro propio gusto, y si una de las actividades es que los mismos niños sepan cómo decorarlas y tienen como que todas las opciones para decorarlas, y entonces, y esos pequeños detalles al final terminan representando o sea, como ese extra, como, bueno, entonces llevo los postres, pero también puedo cobrar por, digamos, por darles una clase de 1, 2 horas o dependiendo del tiempo que necesiten, ¿verdad? Ujú. O para diferentes eventos que estén saliendo. Entonces ahorita cada vez más mamás queremos como que tener esos momentos de conexión con nuestros hijos y muchas veces la cocina la asociamos como justamente esa unión de amor, ¿verdad? Claro. Entonces creo que tienes una buena para poder explorar, un buen espacio para poder explorar o Ujú. incluso para esos eventos especiales, ¿verdad? Que para reuniones familiares, para muchas otras cosas, el dar esas clases o en conjunto, poder ir armando los mismos postres uno mismo. Y entonces, y uno termina pagándolo, realmente uno lo paga porque es una experiencia. Entonces, las personas a lo que nos conecta con lo emocional tendemos a invertir más que lo que nos conecta con algo tangible, porque al final somos Ujú. seres emocionales. Entonces, cuando llegan a esa parte y crear como que esa memoria o todo lo que nos lleve a crear una memoria, tiende a tener mucho más impacto. Por eso es que incluso muchas personas ahora recomiendan, es mejor viajar que adquirir cosas materiales, ¿no? O sea, es mejor que yo vaya a tener un viaje familiar a un lugar diferente donde vamos a vivir muchas experiencias diferentes a que nos vayamos a comprar el carro último modelo, que al final, aunque nos sirva todos los días, pero no vamos a vivir lo mismo de que en la experiencia del viaje, ¿no? Ujú, ujú. Entonces creo que tienes como varias cosas para ir explorando ahí Trabajando. Ajá. y buscando nuevas formas de generar ingresos. Entonces, explota lo más que puedas esa capacidad que tienes para buscar diferentes fuentes de ingresos en tu mismo emprendimiento antes de tirarte a una deuda. Porque Sí, entonces te pues. vas a dar cuenta que la mayoría de los emprendimientos ahorita requieren muy poca plata, incluso algunas no requieren plata para poder comenzar. Sí. Obviamente conforme se va creciendo sí se necesitan, pero explota lo que tienes ahorita de imaginación y de creatividad antes antes de meterte a una deuda. Ujú. Ok. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, bueno, si tienes alguna otra duda, Lucía, ¿me comentas? ¿O estamos? Yo creo que ahí estamos, sí, bastante explícito, o eran las cosas que más me llamaban, ¿verdad? Era lo que tenía en mente a la hora igual de ver el curso, pues, ¿verdad? Ok, perfecto. Ujú. Y de igual manera también pues me sirve mucho tu retroalimentación, ¿verdad? Que me comentes qué te pareció el curso, si hay algunas cosas que crees que se podría mejorar también, eso me ayuda muchísimo para poder ir creciendo, ¿verdad? Sí, pues, sí, pues. Pues creo que incluso bastante atinado los términos, el lenguaje, porque obviamente la mayoría de emprendedoras ahorita, primero,
lo principal en nosotros tal vez es ser ama de casa, mamá, esposa y después profesional si llegamos a eso, ¿verdad? Y no, creo que explicaste bastante bien en términos bastante eh, entendibles, pues, digámoslo así. Y sí, no me quedé en la luna, ni me hablaste en chino, ni nada por el estilo, porque a veces eso piensa uno que no es administrador o ¿verdad? Contador o cosas así, uno dice finanzas y se le para uno el pelo y hasta no quiere oír uno hablar de eso, Exacto. pero es hasta como llegué a pensar que es hasta de sentido común, pues, ¿verdad? Lo que hablabas de si das, recibís, en fin, o sea, no hay tantas vueltas que darle. Yo creo que en mi caso es más de actitud y de aceptación que, que otra cosa, pues, y tal vez al rato uno tiene que verlo así, ¿verdad? Porque total, todos podemos ser emprendedores, todos tenemos que administrar la casa, la comida, en fin, ¿verdad? Entonces, sí, Tenemos un montón de sí es herramientas. terminar ajá, sí, es terminar uno de cuajar por donde va, pues lo que te decía al principio, ¿verdad? Ok, buenísimo, me parece. Entonces, pues esa es la idea que eh, a lo largo de los años he leído, escuchado, presenciado capacitaciones y un montón de cosas y mi función principal es poder facilitar información que sea justamente de fácil entendimiento, pero especialmente que sí ayude un montón para poder cambiar incluso hasta esos paradigmas que tenemos del dinero. Paradigmas que Ajá, a mí me pasó un montón y la verdad, o sea, yo sigo en proceso de crecimiento, o sea, igual sigo cometiendo muchos errores todavía, pero la idea es el ir entendiendo, digamos, cuáles son las causas de esos errores para poder ir cambiando esa forma de trabajarlo. enmendar y... ujú. Exacto, entonces eso era básicamente como compartirlo y pues me alegra muchísimo haberte conocido, Ana Lucía. De igual manera, cualquier duda que tú tengas, estoy a la orden. Tu número vi que estaba Muchísimas gracias. en el correo, entonces no sé si me permites Ajá, agregarle un grupo de WhatsApp que voy armando ahorita de las personas que van participando en los cursos. sí, La sí, idea está bien. es crear un grupo, digamos, tanto de WhatsApp como de Facebook, donde cualquier duda que tengamos nos podamos ir preguntando, ¿va? Porque Cabal, en comunidad somos mejor, ¿verdad? Y a veces lo que uno ya pasó le puede servir a otra persona o viceversa. cabal. Entonces, Ujú, ujú. la Sí, idea es crear súper. una comunidad de apoyo, justamente. Ok. Entonces, muchísimas gracias, Ana Lucía, y te dejo para que vayas a descansar. Te agradezco mucho tu Así, participación y participación. igualmente. A seguir con las labores. A seguir, sí, porque ahorita sigue el otro turno. Écoles, cabal, sí. Bueno, Está bueno. Muchísimas gracias a ti igual por todo, los conocimientos y toda la cuestión y nos seguimos hablando, obviamente. a ti, gracias, Ana Lucía.